cargadas, ellas se acoplan a cualquier campo magnético que exista por ahí, van a ser influenciadas por esos campos. Nuestra galaxia también tiene campos magnéticos. Los campos magnéticos en nuestra galaxia son del orden del micro Gauss, ¿sí? Orden de magnitud. Hay regiones donde puede ser mucho más alto, 1000 veces más alto que eso. Pero en promedio, sobre el disco de la galaxia, tenemos un micro Gauss. Eso quiere decir que si yo grafico acá la energía de las partículas, ¿sí? Y acá pongo el radio ciclotrónico de las partículas, este conjunto de curvas, estas tres, ¿sí? Están hechas para un campo de 10 a menos 6 Gauss, o sea, de un micro Gauss, el campo que yo tengo en la galaxia. Entonces, estos serían los radios ciclotrónicos en función de la energía para núcleos que van de protón a hierro, ¿sí? Cualquier otro núcleo va a estar en medio de esa corriente. Fíjense que esto está en parsecs, el radio ciclotrónico. Es decir, que el espesor del disco de la galaxia es 200 parsecs. ¿Sí? Vean que el radio ciclotrónico a energías del orden de James es cuánto. Alguna cosa del orden de 10 a menos 6, 10 a menos 8 parsecs. ¿Sí? Si subo más energías, a energías más altas, vean, cuando llego a la rodilla, todavía sigo a 10 a menos 2, a 10 a menos 1 parsec. Es decir, todavía muchísimo menor que el espesor del disco de la galaxia. Eso solo ya quiere decir que estas partículas de baja energía se propagan en el medio interestelar en forma difusiva. ¿Sí? La mejor descripción para esa propagación es difusiva. Están fuertemente acopladas al campo. Eso quiere decir que cuando lleguen a nosotros no van a tener ninguna información direccional. Cuando ustedes ven con fotones algún objeto extragaláctico, ¿sí? Ustedes saben que si miran ese foco, ¿sí? El foco está ahí. ¿Por qué? Porque el fotón llegó a mi ojo, yo trazo la tangente al último punto del fotón a tocar la retina, prolongo la tangente y la tangente da la fuente. ¿Sí? Porque el fotón va a viajar en línea recta. Para una partícula cargada, no. ¿Sí? Si se curva poco, por ejemplo, y saliera de ahí, él va a llegar de acá. Yo, si trazo la tangente, me da este punto, que no es la fuente. Si estoy con radios ciclotrónicos tan chiquititos, quiere decir que la partícula tuvo una trayectoria completamente caótica hacia llegar a la Tierra. Es decir, la tangente al último punto de llegada del detector no tiene nada que ver con la fuente. Es decir, se perdió toda la información direccional. Eso hizo, históricamente, durante décadas, que para los astrónomos los rayos cósmicos dejaran de tener importancia. Y básicamente, la importancia se la dieron los físicos, y sobre todo los físicos de partículas, ¿sí? Que no teniendo aceleradores tan potentes, podían hacer física todavía de interacciones con rayos cósmicos. ¿Sí? Bueno, pero vean que a medida que vamos creciendo en energía, ya lo vamos a ver en más detalle, el radio ciclotrónico crece muchísimo, ¿sí? Y eso puede cambiar completamente el panorama. Básicamente, entonces también hasta en parte, tomando como parte de esta propiedad de propagación, vamos a ver que en términos generales, a energías menores que la rodilla, 10 a la 15 electronvolts, el flujo está dominado por protones, ¿sí? Es cierto, esta es la composición a la más baja energía, la puedo ver correctamente. A medida que voy a más altas energías, ya puedo saber simplemente una composición media, ¿sí? Si es pesado o es leve. Entonces, básicamente lo que se ve es que hasta ahí, hasta la rodilla, está dominado por protones el flujo. Básicamente pensamos que son acelerados en ondas de choque producidas por supernovas, se llama remanescentes de supernovas, ¿sí? Y son de origen galáctico. Esas partículas no hay duda de que fueron producidas dentro de la galaxia, ¿sí? Simplemente eso puede demostrar hasta por qué conocemos los campos magnéticos en el medio intergaláctico y los tiempos de difusión desde la galaxia más próxima son mayores que el tiempo de Hubble. O sea, nunca habían tenido tiempo de llegar desde otra galaxia por difusión, ¿sí? En lo que lleva el universo de vida. Entonces, estos son necesariamente galácticos. Si voy a las más altas energías de todo, directamente nuestra galaxia no tiene cómo producirlos. ¿Sí? Entonces, ahí nadie duda de que son, hoy en día, hasta hace poco se dudaba, porque son otras informaciones adicionales, pero ya casi nadie duda de que a estas energías todo es extragaláctico. Y en el medio de la región gris, acá, de intersección, ¿sí? Donde se piensa que son todavía galácticos, ¿sí? Pero con algunas fuentes más exóticas, tal vez de remanescentes de supernovas, nadie sabe, pueden ser inducción monopolar en pulsares, por ejemplo, de milisegundos rotando, etc. Y si vemos en composición, ¿qué es lo que pasa? Acá eran dominados por protones, y en algún momento empiezan a ser dominados por hierro, ¿sí? O se vuelven más pesados.
Y finalmente, aparentemente, vuelven a ser leves. Estos leves serían los que están entrando desde el exterior de la galaxia del medio galáctico, y estos podrían ser galácticos. Dijimos que a baja energía, no a energía, los rayos cósmicos tenían que propagarse en forma difusiva. Si se propagan en forma difusiva, se pierde toda información direccional. Quiere decir que los rayos cósmicos tienen que llegar como isotrópicamente, ¿sí? Independiente de cuál sea la función de distribución de la fuente, ellos deben llegar en forma isotrópica. Bueno, acá tengo graficada la amplitud de la intensidad del primer término en desarrollo de armónicos esféricos de la intensidad. ¿Sí? La amplitud, digamos, de la anisotropía. Y vean que ella es muy chiquita, es más o menos 10 a menos 4. ¿Sí? Es decir, realmente, hasta 10 a la 15 electronvolts, se puede medir bien esto por estadística, llegan básicamente en forma completamente isotrópica. ¿Sí? Y vean que en principio, ustedes podrían pensar que no deberían llegar en forma isotrópica, ¿no? O sea, los fotones no llegan en forma isotrópica, se producen en la galaxia es un disco chato, nosotros estamos en medio del disco, llegan desde una banda. ¿Sí? Bueno, estas partículas, por más que se produzcan dentro de ese plano, no llegan de esa forma porque su propagación es difusiva. Bueno, si ustedes quieren tratar la propagación de partículas, de rayos cósmicos, entonces, uno de los elementos fundamentales es el campo magnético. Tienen que hacerse una descripción del campo magnético en cualquier región que ustedes vayan